Dios es bueno y para siempre son sus grandes misericordias. En esta mañana, al Señor, es una mañana gloriosa, donde podemos ver las maravillas de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Así es que estamos aquí para adorar y para bendecir su santo nombre, porque Él es bueno y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está. Así es que oramos. Yo quisiera invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar mirando algunas porciones bíblicas. Esta primera que voy a compartir de Filipenses, capítulo 1, es la más amplia, está desde el verso 10 hasta el verso 27. Y yo quisiera hablar en esta mañana bajo el tema, lo que todo creyente debe tener. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que todo creyente debe tener y debe saber. Amén. Así es que leemos, vamos a comenzar con esta porción en el nombre del Señor de Filipenses capítulo 1, del 1 al 27. Amén. Lo que todo hijo de Dios debe de tener. Aquí vamos a mirar, en primer lugar, una vida que honre el Evangelio. Todo creyente debe tener una vida que honre el Evangelio y que honre a Dios. Y vamos a mirar aquí algo sobre la vida de Pablo, cómo este hombre honraba al Señor, aún en los peores momentos de su vida. Por eso le pido que preste atención a esta lectura. En el nombre del Señor leemos Filipenses 1, del 10 al 27. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. De manera que los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por precepto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, para que por vuestra oración y la suministración del Evangelio de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por envidia o por muerte. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros
para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas podemos mirar aquí del apóstol Pablo? Cómo honraba al Señor. Él estaba puesto preso por causa del Evangelio. Y algunas personas predicaban a Cristo por amor a la palabra, pero otros lo hacían, amados hermanos, para añadir aflicción a sus prisiones. Bendito sea el nombre de Cristo. Sin embargo, Pablo de toda manera se goza, de igual manera se goza, porque él está viendo que sea por contienda o por amor, Cristo es anunciado. Y el propósito y el amor y el anhelo de él es que Cristo sea anunciado por una cosa o por otra. Que él está preso y que está aún en peligro de muerte, pero a él no le importa eso, porque él sabe que para él vivir es Cristo y morir le es ganancia. Y como él explica que le sería mucho mejor partir y estar con Cristo, ¿verdad? Sentado, ¿verdad? Allá en los lugares celestiales, le sería mejor, pero por amor a la iglesia, por la necesidad de que esté con él, le fuera mejor entonces quedarse así. Y cuando nosotros miramos estas cosas y estas profundidades de la vida de Pablo, de cómo amaba al Señor, nosotros nos gozamos y es para nosotros un gran reto que tenemos por delante de nosotros examinar nuestras propias vidas y mirar, ¿estamos nosotros sirviendo a Dios como realmente el Señor quiere que nosotros le sirvamos? ¿Estamos nosotros agradando y honrando su presencia en todo lo que hacemos? Estamos nosotros, tenemos nosotros la certeza, la convicción, la fe que todo creyente debe tener, ese amor y ese anhelo por la obra de Dios, a fin de que seamos capaces de arriesgar nuestras propias vidas por aras del Evangelio, por el bien del Evangelio y la predicación de la palabra. Creo, amados hermanos, que nos falta mucho y que debemos de ponernos en este camino, pedirle a Dios que nos enseñe a amarle y pedirle a Dios que nos muestre, ¿verdad?, su palabra, que queremos conocerle más y queremos crecer en todo lo que Dios nos ha dado y en todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, el creyente debe tener una vida que honre el Evangelio. O sea, que tu testimonio, donde quiera que tú vayas, honre el Evangelio. Hay creyentes, hermano, que con su diario caminar, con sus acciones, con todo lo que hacen, ellos honran el Evangelio. Pero lamentablemente hay otros que con su mal testimonio, con los dichos de su boca, con su comportamiento, deshonran el Evangelio. Y en lugar de sumar, entonces restan. En lugar de multiplicar, entonces dividen. Y necesitan una convicción más firme, necesitan volverse a Dios y comenzar de nuevo, para que en lugar de ser creyentes de deshonra para el Evangelio, se conviertan en creyentes de honra para el Evangelio y para nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llama y nos ha llamado con un compromiso santo y nos ha llamado, amados hermanos, con un propósito santo, el cual cada uno de nosotros debe cumplir y ponerse, hermano, en la dirección que el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos.
Pablo entendió muy bien cuál era el propósito de Dios para él, cuál era su rol, cuál era su llamado. Nosotros de igual manera, amados hermanos, tenemos que encontrar cuál es nuestro rol en Cristo Jesús, dónde Él nos ha llamado y posicionarnos de todas las cosas que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dios tiene más para nosotros. Dios tiene más. Dios quiere llevarnos aún más lejos. Dios quiere que cada uno de nosotros, al abrir nuestra boca, la palabra de Dios pueda ser establecida para edificar, para plantar, amén, para construir y para derribar y destruir todo plan del enemigo. Que nuestra boca se convierta en una espada aguda, en una arma de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer. Pero esto va a suceder cuando nosotros podemos entender que no estamos aquí por mera casualidad, sino que Dios nos ha llamado con un propósito santo, que tenemos entonces una responsabilidad delante de Él, que nuestras vidas se debe a Él y que debemos vivir plenamente para Él y no para nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, debemos aprender a vivir una vida que honre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más, amados hermanos? Cada creyente debe tener y debe saber, debe tener un corazón puro para tener poder en la oración. Un corazón puro para tener poder en la oración. La oración, amados hermanos, muchas veces tiene estorbo. Y hay acciones que nosotros cometemos y hacemos que estorban nuestras oraciones. Entonces el creyente debe tener un corazón puro para que cuando usted ore, nada tenga que intervenir en esa oración, sino que usted pueda hablar plenamente con Dios. Y tengo para eso una porción bíblica aquí, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Está hablando a los hombres, pero puede ser aplicado también para las mujeres. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está planteando algo en particular que causa estorbo a las oraciones, y es tratar mal a su cónyuge, no respetarle, no darle el lugar que se merece, no tratar a la mujer como a vaso más frágil, pero de igual manera a la mujer respetar y honrar a su cónyuge. Cuando no se trata debidamente en una pareja, cuando hay, ¿verdad? Cuando existen problemas en las parejas, esto puede ser un estorbo para nuestras oraciones, amados hermanos. Dice, al hombre debe tratar a la mujer como a vasos más frágiles, como coherederas del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y así como menciona este pasaje, muchas acciones más pueden crear estorbo en nuestras oraciones, como son las raíces de amargura, la falta de perdón, todas estas cosas, el enojo, los malos testimonios, las mentiras, palabras, ¿verdad?, descompuestas que salen de nuestra boca. Esto crea estorbo en nuestras oraciones. Entonces, cada creyente debe saber, ¿verdad?, que nuestra boca, nuestro diario vivir, nuestro comportamiento, nuestro compromiso con los demás debe honrar a Dios en primer lugar. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más debe tener un creyente, un hijo de Dios? Debe tener un oído abierto hacia Dios para escuchar la voz de Dios, ¿verdad?
Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Isaías, capítulo 50, verso 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, el Señor, hermano, es el que pone la palabra en tu boca, la puso en la boca de Isaías, pero mañana tras mañana despertará, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, el Señor afinará tu oído para oír la palabra de Dios. En el entrenamiento que estuvimos, ¿verdad?, en Ecuador, yo recuerdo cómo el pastor Doñé hablaba de esto, de cómo debemos nosotros afinar nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Yo creo que el Señor nos está hablando de una manera muy específica. El Señor quiere poner su palabra en nuestra boca, pero para eso también Él necesita afinar nuestros oídos para escucharle y nuestros ojos para verle. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más debemos nosotros de tener como creyentes? Una lengua que no peca. Tremendo esto, hermano. Una lengua que no peca. Vea que la lengua es un órgano pequeño, dice la Biblia, pero contamina todo el cuerpo. La lengua, amados hermanos, es como un pequeño fuego. Y vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 3, verso 5. Nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amados, como creyentes, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Tenemos que ponernos frenillos en la lengua muchas veces. ¿Por qué? Porque la lengua es como un pequeño fuego que puede encender cuán grande bosque. Amados hermanos, si lo que vamos a decir no edifica, si no aporta para bien, si no es de bendición, oiga, mejor quédese callado, porque hay peligro en nuestra lengua. Es un órgano pequeño y contamina todo el cuerpo. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que les animo a leer el capítulo 3 de Santiago, de la carta de Santiago a las iglesias. Dice que el que puede dominar su lengua, puede dominar todo su cuerpo, es varón perfecto. Entonces, hermano, si tenemos esta debilidad, que nuestra lengua nos hace fallar a Dios, que nuestra lengua nos lleva al pecado, que nuestra lengua tiene problemas con críticas, con decir cosas inadecuadas, con blasfemar contra el hermano, con problemas de chisme y todo esto, nosotros tenemos que presentarle ese órgano al Señor para que el Señor trate con nuestra lengua, con nuestros cerebros y nos ayude a hablar solamente palabras de sabio que edifique. Si lo que usted va a decir acerca de su hermano, acerca de cualquiera, no edifica, no aporta nada para bien, oiga, aprendamos a quedarnos callados. Porque la lengua, hermano, nos puede desviar del propósito de Dios. La lengua, amados hermanos, nos puede meter en problemas, no solamente con los demás, sino también con Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Mire que el Señor nos ha dado dos oídos y una lengua. Esto quiere decir, amados hermanos, que debemos escuchar más y hablar menos. Dice también la palabra en el libro de Proverbios que en la abundancia de palabras habita el pecado. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros afinar nuestra lengua por la palabra de Dios.
que podamos tener lengua como espada aguda para hablar la palabra de Dios sin estorbo, sin contaminación. La lengua fácilmente se contamina por cualquier palabra descompuesta o inadecuada que podamos decir, por cualquier palabra que pueda salir sin antes pensarlo. Entonces, hermanos, vamos a ser vigilantes de nuestras lenguas. ¿Cómo se hace eso? Vigilante de todo lo que yo voy a decir. Vigilante cuando yo voy a abrir mi boca para referirme a un hermano, a un amigo, cuando voy a hablar de alguien. ¿Por qué? Porque la lengua nos puede meter en problemas. Y cada creyente debe tener una lengua de sabio, una lengua que glorifique a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Una lengua que no peca. Mire, si vamos a ver cuál es el órgano que más nos lleva al pecado fácilmente, me atrevería sin temor a equivocarme a decir que es la lengua. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con ese pequeño órgano que está en nuestra boca. Tengamos cuidado, vigilemos cada palabra que vamos a decir. Y si en un momento dado sale algo de nuestra boca y entendemos que eso no agrada a Dios, que como hijo de Dios no debimos decirlo, que retratarnos y pedirle perdón a Dios. En el nombre de Jesús, hermano. Y esto nos va a ayudar a mantener la pureza y nos va a ayudar a que no hayan estorbos en nuestras oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más debe tener un hijo de Dios? Prontitud para servir al Maestro. Prontitud para el servicio a las cosas de Dios. Isaías capítulo 6, verso 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Rápidamente el profeta respondió, cuando escuchó que el Señor decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Estamos nosotros dispuestos a que Dios nos envíe a lo que Él quiera? No a lo que nosotros deseamos, porque muchas veces nosotros nos coge con unas cosas y cuando viene a ver lo que Dios tiene para nosotros es otra. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ir donde Dios nos envíe? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios demanda de nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejar lo que Dios está pidiendo que deje? ¿Estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que Él está demandando de nosotros? El profeta dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ojalá y esta palabra esté en el corazón de cada uno de nosotros, de decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más debe tener el creyente? Ojos abiertos para discernir las oportunidades. Ojos abiertos para discernir las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? De predicar la palabra, de hablar con denuedo la palabra de Dios y muchas otras cosas. Hechos, capítulo 8, verso 29 al 31 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudió Felipe y le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Este encuentro de Felipe es muy conocido, amados hermanos, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó donde este eunuco. Y dice que él leía al profeta Isaías, pero necesitaba a alguien que le explicara. Y el Señor tomó a Felipe y lo llevó a él. ¿Por qué a Felipe? Una pregunta que nosotros pudiéramos hacer.
¿Por qué a Felipe? Habían más apóstoles, habían más personas, pero quizás Dios miró en Felipe que había un corazón decidido, que había un corazón dispuesto. Dios probablemente miró el corazón de Felipe. Pudieron haber más, pero Dios eligió a Felipe. Qué bueno, amados hermanos, que Dios te elija a ti y me elija a mí cuando Él quiere hacer algo. Qué bueno que Dios te elija a ti. ¿Por qué razón? Porque si Dios te elige a ti, está mirando que tú eres una persona de confianza para Él. Ahora bien, ¿estamos nosotros dispuestos a ser el elegido de Dios para algún trabajo específico? Porque a veces queremos que Dios nos use para grandes multitudes, que nos use en un escenario, que nos use en una plataforma, que nos use en aquello. Pero yo te voy a decir, hay algo más. ¿Estás dispuesto a que Dios te use en tu propia familia? ¿Estás dispuesto a que Dios te use en tu hogar? ¿Estás dispuesto a que Dios te use ahí donde tú estás? Porque dice la palabra de Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Entonces, si no le somos fiel en lo poco, no podemos pretender llegar a lo mucho. Tenemos que comenzar por lo poco. Entonces la pregunta es, ¿está dispuesto a que Dios te use ahí donde tú estás? A que Dios te use aún en cosas simples y pequeñas, porque Él va a empezar por lo pequeño y después puede llevarte donde solamente Él puede saberlo, donde Él quiere, pero Él va a comenzar con lo pequeño, con el lugar donde tú estás. Está dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, tómame a mí. Él eligió a Felipe en este caso, pero hoy tú y yo somos los Felipes que debemos estar dispuestos para agradar a Dios y para el servicio, para servir a Dios en el momento, en la situación, en el lugar, en todo lo que sea necesario. Que nuestro corazón sea un campo abierto para Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En último lugar, que todo hijo de Dios debe tener la sabiduría de ganar almas. La sabiduría de ganar almas. Hermanos, hay un temor en la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos, muchas personas no están evangelizando, no tienen esta pasión por las almas que se pierden. Oye, hermano, vamos a pedirle a Dios que ponga pasión en nosotros por las almas. Nosotros tenemos que ganar almas para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 11, verso 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Voy a repetir, el fruto del justo es árbol de vida. Y si usted se va al Salmo 1, se da cuenta que somos como árbol plantado junto a corriente de agua. También en Jeremías capítulo 17, del verso 5 en adelante. Somos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Pero dice, el fruto del justo es árbol de vida, el fruto. Si usted se da cuenta, el Señor está demandando fruto de cada uno de nosotros. Estamos dando fruto. Estamos ganando almas para Cristo. Es tiempo, hermano, de comenzar a ver los frutos. Bendito sea el nombre del Señor. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana alma es sabio. Miren, amados hermanos, no hay cosa que produzca más gozo en la vida que usted ganarse un alma para Cristo. Yo creo que nosotros debemos proponernos en lo que resta de año o en lo que tenemos por delante, por lo menos comenzar con ganarnos uno mensual para Cristo. Si no puedo ganarme uno mensual,
por lo menos de aquí a diciembre. Pero ponte metas en la vida, gánate a alguien para Cristo. Alguien, no te vayas muy lejos, comienza con tu familia, con tu compañero, con alguien que tú puedas hablarle con libertad de la palabra, evangeliza a alguien, dale estudio bíblico a alguien, gana almas para Cristo, porque todo creyente debe tener la sabiduría de ganar almas para Cristo. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, que su gracia y su paz esté con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo oro, Señor, para que tú nos ayudes a nosotros posicionarnos de cada una de estas cualidades, Señor, que hemos visto. Oh, Señor, que tú nos ayudes a posicionarnos para nosotros ser personas ejemplares para tu santo evangelio, para tener una vida que honre el evangelio de Jesucristo, para tener un corazón puro delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, para tener un oído bien abierto, afinado a tu palabra, Señor, y para tener una lengua que no peque, una lengua que se sujete a tu palabra, a la verdad y a todo, Señor, con la sabiduría tuya, Padre, en el nombre de Cristo. A ser pronto, Señor, para el servicio. Ayúdanos, Señor, a servirte con esmero, con amor, con dedicación, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos abiertos y puestos en Cristo. Tu palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Abre nuestros ojos para ti, Jehová, en el nombre de Jesús. Oh Señor, y danos la sabiduría para ganar alma. Que tú pongas en nosotros el don de convencimiento para ganar las almas para ti. Y que tú traigas convencimiento de pecado, de justicia y de juicio sobre aquellos que escuchan la palabra que tú pones en nuestra boca. Señor, en el nombre de Cristo y para gloria de tu nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz a cada uno de ustedes.